Boca ganó, y eso está bien. Ahora Boca jugó muy mal, muy mal, muy mal. Nos despedíamos el otro día aquí preguntándonos por qué Boca tenía dos equipos, porque no tenía un equipo. Ayer, ante Estudiantes de La Plata, tuvo que ofrecer una nueva versión. Es cierto, no estuvo Paredes, pero Paredes sí había estado con Belgrano, y había estado con Defensa y Justicia, y había perdido los dos partidos. Es cierto, Paredes es importante, distribuye la pelota de otra manera, juega de otra forma, lo hace jugar a Boca de otra forma, pero también pierde con Paredes. Así que no era ninguna garantía que jugando Paredes, Boca iba a tener una actuación superior. La actuación de Boca, cuando estamos hablando del tercer equipo, es porque uno fue el que jugó contra Huracán, hasta ese partido. Un equipo que perdía, que vivía en una crisis, que obligó a Riquelme a tener que realmente tomar funciones institucionales, y otro fue el equipo después de ese partido, que empezó a ganar y empezó a perder, que perdía con Defensa y Justicia, que perdía con Belgrano, que le ganaba a Newell's y que le ganó ayer a Estudiantes. Y nos preguntábamos cuál era el equipo de Boca, porque si bien Paredes se destacaba, el resto del equipo no funcionaba, no funciona, y ayer no funcionó. Usted me dice, ganó. No hay ninguna duda, pero usted sabe que Boca jugó mal. Ayer, ¿qué se vio? Un tercer equipo más timorato, más medroso, más pensando en la clasificación para la Copa Libertadores de América, más pensando en reservar jugadores que no tuvieran tanto desgaste, teniendo en cuenta que se viene el partido con River, y le dio todo el movimiento ofensivo y la pelota a Estudiantes de La Plata. Y se refugió, sin la salida de los laterales. Lo explicó Úbeda después del partido. Él no quería que le doblaran los costados, tanto a Barinaga como a Blanco, y por eso los lanzó poco. No tuvo en la mitad de la cancha alguien que realmente pensara. Yo digo, ¿de qué juega Palacios el chileno? ¿Para qué lo trajeron? Riquelme se vio representado en él en un momento determinado. Era un Palacios en Colo-Colo que distribuía el juego, que se movía por todos los sectores de la cancha, pero aquí tuvo algunos problemas fuera del terreno y dentro del terreno. Ayer lo buscaban, ayer habló mucho, pero ayer lo hicieron jugar casi de Belmonte, pegado a la posición de Barinaga. Desde ahí, Boca no podía crecer. Boca tenía arriba muy aislados a Merentiel, a Jiménez y a la mejor figura que tuvo, que realmente es el que se destaca, el famoso Ceballos y 10 más. Ceballos jugó un gran partido, jugó un partido de esos en los que él se mueve con mucha capacidad, con mucha inteligencia, con mucha habilidad. Erró un penal, pero convirtió el gol, el primero, el que abrió el marcador, el que abrió la posibilidad para que Boca pudiera jugar. ¿Y qué más? Nada más, porque Belmonte no solucionó los problemas de la mitad de la cancha y Delgado se vio hundido, muy metido atrás. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que busca Boca? Boca tiene un equipo en la cabeza, Úbeda ya en su tercer partido, ¿tiene un equipo en su cabeza o está armando un tercer equipo que no tiene nada que ver que aquel que perdió con Huracán, ni aquel de los partidos en los que él tuvo que mantener el interinato de Russo, en los que perdía y que ganaba, y que está buscando tener un equipo que sea más confiable, más seguro, más sereno, más tranquilo, que pueda controlar la pelota, pero en posiciones demasiado defensivas. Boca jugó un muy mal primer tiempo. Se despegó un poco más en el segundo porque Estudiantes se cansó de tener la pelota y no poder concretar. Un partido mediocre, sin ninguna duda, pero a esa mediocridad ayudó mucho Boca. Por eso Úbeda, ¿qué busca? Busca marcadores de punta que sean marcadores de punta, que realmente no pasen tanto al ataque. En un momento entró Advíncula, pero casi no se notó la presencia de Advíncula dentro de la cancha. Un Blanco que estuvo muy contenido porque lo tenía Ceballos por delante, entonces se hace muy difícil que Blanco tenga esas corridas y esos centros que eran habituales. Entonces ahí vemos la conformación de un nuevo Boca, con un Marquesín que deja dudas muchas veces. La dejó en el penal, porque realmente el jugador de Estudiantes de La Plata se iba fuera de la cancha, y Marquesín en el apuro, en ese nerviosismo que tiene, la verdad cometió un penal insólito. Pero Marquesín no da toda la seguridad que
el equipo necesita. Igual, tras el partido, Úbeda lo ratificó. Dijo que, bueno, si el arquero cometió un error durante la semana, esos errores se pueden corregir, se pueden modificar sin ningún tipo de problemas. Boca no le encontró la vuelta al partido, no hubo velocidad en la mitad de la cancha. Fue un equipo anodino, parco, sin explosión, sin salida por, ya sabemos, por los costados, por los hechos que ya comentamos, y también de la mitad de la cancha porque Palacios, en lugar de jugar de Palacios, del chileno Palacios, jugó en una posición totalmente distinta. Muy metido adentro, muy cerca de Belmonte, tratando de cubrir la posición casi como la de Aguirre, aquel que jugaba en Boca y que de golpe y de repente desapareció. Da la sensación que Úbeda se decide por 3 delanteros, que finalmente va a jugar Ceballos como delantero ya titular, se ha ganado la titularidad, y que Jiménez, en la medida en que no entre Cavani y Merentiel, tienen el lugar ganado. Ahora, ¿esto le alcanza para ganarle a River? River viene no bien, muy mal, ¿sí? Entonces, da la sensación que no, que con esto no alcanza. Ahora, hay otro contexto. Vuelve Paredes, el Paredes que gana y que pierde, ¿sí? Entendámoslo. No es el Paredes que únicamente gana. Tiene elegancia, tiene prestancia, sabe pasar la pelota, pero también sabe lo que es perder. Ahora, con esto que jugó ayer, este tercer equipo de Boca, antes pedíamos entre el que había jugado contra Huracán y los otros, en el último informe, un solo equipo. Bueno, ahora apareció un tercer equipo. ¿Será el equipo definitivo? El equipo que va a jugar contra River no da la sensación. No da la sensación que este sea el equipo que va a jugar contra River, ni que se disponga de la misma manera. Úbeda tiene que definirse y se va a tener que definir muy pronto, muy rápido y en un partido clave. Cuando ya tiene casi la clasificación asegurada, el River y Boca es un partido totalmente aparte, en el que te puede dejar marcado por mucho tiempo. Seguramente Úbeda sabe perfectamente que está armando un tercer equipo, que aquellos dos que se tenían que transformar en uno no pudieron, que había que buscar una nueva forma. La buscó, jugó mal, va a tener que jugar mejor para ganarle a River.